Qué bien, ya estamos al aire. ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos. Soy Carolina Zúñiga y te voy a acompañar esta hora de conversación multidisciplinar aquí con nuestro programa cada domingo para acompañarlos y disfrutar un poco de una conversación distendida, donde podemos aprender. Siempre nuestros invitados son un aporte, suman y la verdad es que esa es la idea con la globalización de las comunicaciones, estar conectados. Capital Radio aquí en España y también en Chile, Radio Agricultura. Bueno, tenemos una gran invitada, un lujo. Yo la podría llamar colega, pero yo soy periodista más jovencita, licenciada en la información también. Y es un placer, un orgullo poder tener a esta profesional, a esta mujer de las comunicaciones que nos ha traído su libro, El final de la clase media. Es una gran obra actual, ¿no?, que estamos viviendo aquí en España. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con las personas? La voy a introducir. Ella es Ana Sambual, licenciada en Ciencias de la Información, periodista, máster en Periodismo Económico, directora y presentadora del Código Sambual del fin de semana en TV13 y es columnista también del Debate, debate.com. Nos acompaña esta mujer donde vamos a analizar política social con su nuevo libro, donde está poniendo foco en este tema que nos atañe a todos, ¿no?, de una u otra manera a todos los españoles. ¿Qué va a pasar con la estabilidad, el progreso, las expectativas de futuro, todo lo que había? Esto comenzó en la crisis del 2008 con Rodríguez Zapatero. Tenemos muchas preguntas. Hay inflación, hay precariedad, hay incertidumbre. Ana se pregunta con esta obra, ¿qué está pasando realmente con la clase media? ¿Qué consecuencias tendrá su debilitamiento en nuestra convivencia, en nuestra sociedad, en nuestras democracias, en nuestro estilo de vida? Gracias por venir, Ana. Gracias, bienvenida. Carolina, por invitarme. Muchas gracias por esa presentación. Gracias a ti. ¿Cómo ves, cómo te inspiraste para escribir esto? Bueno, yo creo que es lo que está en la calle, ¿no? Y se percibe. Cuando en Almuzara me invitaron a escribir un libro con ellos, barajamos varios temas, me preguntaron, ¿de qué te gustaría escribir? Y les dije, bueno, yo creo que hay que contar lo que hay. A lo mejor no porque quiera hacer una predicción de futuro del final de la clase media, sino porque lo que me gustaría es evitarlo. Yeah. Y contribuir, es un pequeño granito de arena, pero los informes que están saliendo sobre el devenir económico de la sociedad española, el informe FOESA de Cáritas, sin ir más lejos, van en la misma dirección. Las clases medias se están empequeñeciendo, se están asfixiando, están desapareciendo. Oiga, no podemos permitirnos eso porque es un daño terrible desde el punto de vista económico, social y político también. Las clases medias son estabilidad en todos los sentidos y riqueza de la sociedad también. ¿Y cómo se puede frenar esto? Tiene que ver, bueno, esto partió en 2008, ¿no?, con la crisis tremenda, estaba presidente Rodríguez Zapatero. Yo creo que viene de antes, quiero decir que en 2008 estalla porque se estaba burbujeando antes, estábamos viviendo en una burbuja, y una burbuja cuando estalla te das cuenta de que lo que estabas viviendo era de algún modo irreal. Falso un poco. Claro. ¿Qué pasa en la crisis de 2008? Que los precios de las casas eran descabellados, la deuda privada, que no pública en ese momento, era brutal y estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Y entonces, ¿cómo se hace el ajuste? Pues en crisis anteriores se había devaluado la moneda, pero en la crisis del 2008 no teníamos esa posibilidad, puesto que habíamos cedido la soberanía en política monetaria al Banco Central Europeo, y la forma de ajustar fue devaluar los salarios. Sobre todo los salarios de los que se incorporaron en ese momento al mercado laboral, los más jóvenes, y por eso hubo una inmigración importante de profesionales que se fueron a trabajar a otros países. Afortunadamente el estilo de vida familiar, el clima, etcétera, hizo que muchos volvieran. Pero fue duro, claro que fue duro. Y ahí empieza todo, con una devaluación salarial de la que, en términos reales, descontando la subida de los precios, depende de la estadística que mires. Pero básicamente estamos como estábamos, con unos salarios de hace 20 y tantos, 30 años, y con unos precios que son infinitamente más altos.
Pero esto es brutal porque cada vez esto, como tú dices, es un libro vivencial, real. Cuéntanos los capítulos para que nuestros auditores se entusiasmen y lo compren, porque es muy interesante lo de los ingenieros, los capítulos que cuentas. Yo no quería escribir un libro de datos, Ujú. porque yo no soy economista, aunque haya trabajado prácticamente toda mi vida laboral como periodista Y experta aunque en hayas hecho un economía. máster también de Sí, economía. pero yo no quería hacer un libro de datos, quería hacer un libro de historias. Ujú. Relatos, Obviamente, testimonios, obviamente ¿no? lo tienes que complementar con datos, pero por ejemplo, me preguntas por los ingenieros. Me fijé en esa profesión, que hay algunos que me dicen en Instagram, pero es que los ingenieros se quejan, cobran mucho, cobran poco. Bueno, los ingenieros son un O ejemplo. tienen Hablemos de trabajo los en cualquier lugar periodistas. del mundo, ¿no? Los Claro, ingenieros. hablemos de los periodistas. Mm. ¿Cuánto se ha Poco devaluado la trabajo, profesión de periodista? Poco trabajo y muchísimo, con unos salarios extremadamente precarios. bajísimos. Pero es que me he encontrado historiadores, me he encontrado biólogos, me he encontrado científicos que hartos de encadenar una beca detrás de otra, becas estatales, becas de investigación y de vivir de forma muy precaria, han dicho, me voy a hacer una oposición y entro como administrativo en la administración y ya iré subiendo y voy a renunciar a mi sueño porque tengo 35, 40 años y no puedo estar cobrando 1.500 euros al mes. O sea, me he encontrado, por ejemplo, Iván. Iván es radiólogo. Tuvo que hacer un gran esfuerzo la familia para que estudiara, incluso Imagínate, claro. contribuyeron los tíos que no tienen hijos y, bueno, pues es el hijo de todos, digamos. Iván estudia radiología, encuentra un puesto de trabajo inmediatamente porque en el ámbito sanitario hay prácticamente pleno empleo. De hecho, hay más pleno empleo para los que estudian en las ramas de FP que los que salen de la Ujú. universidad. Mira las enfermeras, cómo se están yendo a Francia. Bueno, pues Iván encuentra un puesto de trabajo y dice, estupendo, pero con este puesto de trabajo tengo que seguir viviendo en casa de mis padres. Claro, no me da, ¿no? Dice, No me voy a alcanza. buscar un segundo empleo en la sanidad privada y complemento el sueldo. Pluriempleado, que cada vez hay más. Y aún así, sumando, ¿podría vivir autónomamente? Sí, salvo que pudiera pagar una casa. Pero los precios de las casas en las grandes ciudades son imposibles de alcanzar para muchos jóvenes. Y entonces Iván está desesperado porque tiene 30 y pocos años, no recuerdo exactamente cuántos, 32 creo. Tiene novia, le gustaría casarse, construir una vida, construir una familia y dice, no me No puedo ir puedo. de casa de mis padres porque no puedo pagar una vivienda. Entonces es un hándicap detrás de otro. Te cuento otro caso. Diego. Diego es filólogo, ha estado viviendo fuera de España con becas Erasmus y llegó un momento que dijo, hago un máster y me especializo en qué, porque tienes que hacer un máster ya para entrar en el mercado laboral. O me pongo a trabajar de profesor y son 1 o 2 años más de oposición para ganar un salario que Bajo. veremos. Diego está trabajando como encargado en un bar y gana más dinero. Y ahora se está planteando que ese empleo en un bar puede ser su máster para aprender cómo funciona una Una pequeña empresa. empresa y con su formación como filólogo, pues dice, igual monto una empresa relacionada con mi formación o no. Y entonces todo lo que hemos invertido en Diego y todo lo que hemos invertido en Iván, que ha decidido irse de guardia de seguridad porque gana más dinero que como radiólogo, ese es un dinero que como sociedad hemos tirado porque esa es una inversión en algo tan valioso como Por los supuesto. recursos humanos, como las personas. Que el capital humano es valiosísimo para una sociedad. Y yo me pregunto, ¿estamos tirando el futuro? ¿Estamos tirando una inversión que hemos hecho para construir un futuro mejor? Más allá de las circunstancias personales de todas estas personas que se ven frustradas. La tasa de emancipación en España, o la edad de emancipación en España, es la más alta de toda Europa. Y después nos quejamos de que no hay niños para pagar las pensiones de los que ahora estamos en el mercado laboral. Pero si no se pueden emancipar, si no se pueden ir para construir una familia, si no pueden
tener una autonomía económica que les permita tener hijos. Claro, hoy por Ese hoy la es el drama. natalidad ha bajado considerablemente, ya no, ni un hijo ni cero. A ver, hay muchos factores, ¿eh? Hay factores culturales probablemente también. Yo no soy experta en eso, pero hay muchos factores, pero sin duda hay un factor económico, claro. Claro, que tener un hijo es una inversión, es un gasto, Claro. igual que la universidad, la Pero es que educación. necesitas por lo menos... Hombre, a veces te preguntas ¿no necesitamos mucho más ahora de lo que necesitaban nuestros padres? Mm. Seguramente sí. Y eso también es Antes importante. Creo teníamos que hay menos, ¿no? No sí, había teníamos menos teléfonos celulares, no y no había había... tecnología, Sí, también el internet. mercado ofrecía menos, era otro En la mundo. Cada universidad generación sacábamos tiene sus fotocopias, ¿no? circunstancias. Sí. Íbamos a la Biblioteca Nacional. Sí. Era todo más complicado, quizás. Cada generación tiene sus Vivíamos, circunstancias, sus sobrevivíamos. exigencias. Sí, Sí. por eso te digo que yo creo que hay un factor cultural también. Pero una familia necesita una casa para vivir. Y no te digo una casa en propiedad. Necesita una casa y dices, bueno, y lo baratas que están las casas en la España rural. Y dices, ya, pero es que ahí no hay empleo. Es que el empleo está en las grandes ciudades. Claro. Ese es el drama. Pero hay solución. Yo intento buscar solución de que los gobiernos, las entidades, porque suelo hay en España, terreno, ¿no? Para construir, que hagan viviendas. Hay que quitar licencias, aprobar licencias, todo ese tema burocrático. Hombre, el tema de la vivienda es brutal, ¿eh? Es brutal. Pero hay espacio, no es que vivamos en un sitio, en un país que no hay espacio, que no hay territorio. Sí lo Yo hay creo para que es una cuestión de construir, espacio y de comunicaciones. construir y abaratar. Sí, yo soy de Ávila, por ejemplo, y hay muchas personas que viven en Ávila y trabajan en Madrid. Claro. Pero ¿cuántas personas más vivirían en Ávila o en Segovia o en Guadalajara o en Toledo o en todas las ciudades que circundan Madrid? ¿Cuántas personas vivirían allí trabajando en Madrid si las comunicaciones fueran rápidas y seguras? Pero claro, si tú tienes que entrar a trabajar a las 8 de la mañana y tienes un tren que en el caso de Ávila, por ejemplo, que es el que yo conozco bien, tardas casi 2 horas, Claro, pero no es AVE, el ¿no? doble que por carretera. Claro. Y con suerte llegas a la hora, pero con mucha suerte, porque se para, se avería, Sí, la no calidad de sabes, vida porque va en es que, desmedro. claro, entonces dices, bueno, si voy a estar todo el día de los nervios pensando si hoy llego a trabajar o no llego a trabajar en función de la avería de la máquina de turno o de que me paren para que pase el AVE o... Si tú tuvieras comunicaciones rápidas, todas las ciudades del cinturón de Madrid enriquecerían Madrid, serían ciudades dormitorio y habría muchas personas que podrían hacer frente al pago de viviendas mucho más asequibles. Pero esa es una posible solución, desde luego, la hemos contemplado, pero si estamos haciendo malabarismos todos los días para que los cercanías solo dentro de la Comunidad de Madrid no se averíen y lleguen a la hora, como para hablar de lanzaderas rápidas con todas las ciudades del entorno metropolitano de Madrid. Es que ni se nos ha pasado por la cabeza, pero sería una solución para todas esas personas que están buscando un empleo en Madrid y no se pueden pagar una casa aquí y que quieren construir una vida, por ejemplo. No, claro. A lo mejor hay algunos que no les gusta, pero a otros muchos seguramente sí. Pero ¿no te parece que es digno que de una vez por todas los ayuntamientos, el gobierno quite esto de las licencias que ponen pegas y pegas y pegas? No, en los Entonces ahí los impuestos son constructores, los brutales. arquitectos no pueden construir, no pueden hacer viviendas que lleguen a todo el mundo con un precio módico. Yo sobre creo todo que hay para el muchos español, factores, que ¿eh? los extranjeros que compran, que a ellos les suban los impuestos, pero Bueno, no hay al muchos español. extranjeros que vienen aquí A a invertir. vivir una parte de su vida también, invertir ¿eh? también. ¿Cuántos europeos vienen a jubilarse a España? Bueno, los Y alemanes, viven, holandeses, claro, y por el sol, ¿no? Muchas veces. por el sol, por la calidad de vida, y a mí me parece bien. El problema de la vivienda, yo creo que hay muchos problemas en torno a la vivienda. En 2008 desaparecieron muchos promotores del mercado. Porque Claro, se acabó, ¿no? la crisis fue una limpia tremenda. Tuvieron que Desapareció cerrar. mucho advenedizo también. Las crisis hacen una limpieza profunda y muchas personas que dijeron, pues ha llegado la hora de dejar el mercado laboral, ¿por qué no? Esa es una primera parte. Después hay un segundo factor, que con la vivienda se ha hecho mucha demagogia. Vamos a topar los precios.
¿Y con eso ya no suben? Oiga, no, con eso desaparecen del mercado y ha ocurrido en Barcelona con los topes a los precios del alquiler, pues no sabes cuántas viviendas están sin alquilar porque no están en mercado, pero desde luego muchas menos. Se calcula que en torno a 1 millón de viviendas que estaban en el mercado del alquiler han desaparecido. Porque los arrendadores no tienen seguridad jurídica, porque si mañana te encuentras a un inquilino que deja de pagar, no le puedes echar. Y encima tienes que seguir pagándole la luz o el agua Los o todos ocupas, los ¿no? suministros. Claro, eso es un problema. Y por eso hay Horroroso. muchas personas que han dejado de sacar su vivienda al mercado. Y luego el problema de los impuestos. Cuando tú compras una vivienda, en torno al 20% del precio adicional Hay son que pagar. impuestos. Es decir, si la vivienda te cuesta 100.000, que no sé si en algún lugar de alguna sierra perdida en España hay una vivienda por 100.000 euros, pero ponte que hay que son 20.000 euros de más. De impuestos. No, tienes 20.000, tienes 20.000 porque tienes que, perdón, he hecho mal el cálculo. Si tú compras una vivienda de 100.000, tienes que tener 20.000 ahorrados. Claro, como Porque el de... banco solo te da el 80% Claro, el del pie, ¿no? crédito, El pie no te inicial. va a dar más. Mm. Y ese ahorro lo tienes que hacer con unos salarios precarios. Y además suma otro 10% adicional, que esos son impuestos, tasas, notarías, registros, etcétera, etcétera. Es decir, que si tú compras una vivienda de 100.000, como mucho, te van a dar 70.000 El y banco. necesitas tener 110, gastar 110, con lo cual tienes que tener 30.000 ahorrados. ¿Quién tiene 30.000 euros ahorrados con unos salarios que, según la última encuesta salarial del INE, están en torno al salario mínimo? En 1.200, 1100. 1.300, 1.100. ¿Cómo puedes ahorrar 1.300 euros con eso? Cuando el alquiler en una ciudad como Madrid de un apartamento de una habitación, que son 800, 900, 1.000 euros. Más la comida, No, más el imposible. transporte. No hay manera de ahorrar. Claro. Entonces no es un factor, son muchos factores los que están asfixiando a esas nuevas generaciones que quieren seguir formando de la parte de las clases medias a las que pertenecen, en la que han nacido. No, y lo peor es que son nuevas generaciones que están estudiando, que son nuevos profesionales, exitosos, con estas carreras fantásticas, filología, todo lo que has mencionado, ingeniería. Están llenas las escuelas. El otro día presentaste tu libro en ICADE, ¿no? En la Sí. Universidad Pontificia, comillas. Mi hijo estudia ahí y está lleno. Alumnos estudiando Derecho, Ingeniería. Bueno, Lo que pasa es que- maravilloso. Pero hay gente que ellos no van a tener trabajo, no van a tener cómo comprar. Trabajo sí, pero no van a tener cómo comprar una Claro, propiedad. también es la ley de la oferta y la demanda, que os voy a contar en esta casa, que conocéis bien el mercado. Es que, como me contaba Julio Iglesias de Eusel, que fue secretario de Estado de Universidades, me decía, en el año 90, en los años 80, 70, un título universitario era una garantía de un empleo. Incluso podías permanecer Sí. prácticamente toda una vida laboral En esa esa empresa. empresa, y vas progresando porque vas adquiriendo habilidades, autonomía, etcétera. Ahora todo el mundo tiene un título. Prácticamente todo el mundo tiene un título. Ahora lo que faltan son oficios, por ejemplo, en torno a la construcción. Hacer una reforma de una vivienda o construir una vivienda, un carpintero, un electricista, un albañil. Bueno, españoles no hay, pero llegaron muchos de fuera, ¿no? Y aún Rumanía, así, Bulgaria. te lo digo yo, que he estado haciendo una hora en mi casa, es una verdadera locura encontrar a alguien que termine, que haga un buen trabajo, y los precios son absolutamente desorbitados. ¿Por qué? Porque hay pocos carpinteros y hay muchos graduados universitarios. Entonces, que tienen una formación mucho más profunda, por supuesto, pero ahí tienes que empezar a discriminar entre graduados. No, eso es tremendo. Claro. Otro- Y no es lo mismo, No es justo. no es lo mismo un título en una universidad que en otra. Y no es lo Sin mismo un duda. máster en una universidad que otra. Y las empresas también piden otras habilidades. Piden personas que sepan trabajar en equipo, que sepan empatizar, que después demuestren que el título que tienen les sirve para desempeñar el puesto de trabajo para el que les necesitan. Es decir, es mucho más complejo desde ese punto de vista. Ana, te invito a una pausa comercial. Seguimos conversando aquí desde Capital Radio con Ana Samboal, periodista, analizando este libro impresionante, El final de la clase media. Ya volvemos.
Estás escuchando Desde España para el Mundo, con Carolina Paz Zúñiga. Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa de conversación multidisciplinar con una periodista fabulosa, ¿no? Gran trayectoria, Ana Samboal, que nos está haciendo una radiografía de esta clase media que se vive aquí en España, que es un problema, yo creo, en el fondo, que atañe a todos los españoles, cambio social. Muchas familias ya lo están sintiendo hace hartos años, ya en primera persona. Ana habla de causas, de señales de este fenómeno que ahora nos hace mirar hacia un futuro y estar con incertidumbre. ¿Esto depende, Ana, de los gobiernos? ¿Qué va a pasar? Yo creo que sí. De los ayuntamientos, de las entidades públicas. No es un problema de España, ¿eh? Yo creo que es un problema en toda Europa. Macron, ¿cuántos gobiernos lleva? Y en el mundo también, en las otras Macron zonas. lleva 4 gobiernos porque los franceses son incapaces de aceptar que tienen que recortar el presupuesto en 40.000 millones y que se tienen que jubilar más tarde. El canciller alemán, el nuevo canciller alemán, nada más ganar las elecciones, dijo: este estado del bienestar no es sostenible tal y como está. Entonces, hemos creado unos estados del bienestar maravillosos, con un sistema educativo que garantiza que todo el mundo pueda pasar por la escuela y pueda estudiar, con un sistema sanitario que, en mi opinión, una opinión que se basa en lo que me cuentan los que conocen el sistema, obviamente, se ha caído después del COVID porque tenía problemas estructurales y no se ha ido reformando de acuerdo a las necesidades de la población. Y ahora mismo lo vamos a ver, si es que tenemos una huelga de médicos para el 27 de enero convocada. Y ya las listas de espera son largas y ya tardan mucho más tiempo en darte cita. Y tenemos un sistema de pensiones extremadamente generoso que atiende a cada vez más personas y que se tiene que pagar. Y eso hay 2 formas de hacerlo. Es que el mando a los que trabajan, que es lo que está ocurriendo, porque el nivel de impuestos en algunos casos, sobre todo de las rentas más altas, o las rentas medias también, es absolutamente prohibitivo, o generando más riqueza. Y ningún gobierno, bueno, el alemán y el francés lo han dicho, yo creo que cuando ya no queda otro remedio, se atreve a decir a la gente: oigan, si ustedes quieren esto, tienen 2 opciones, o pagar muchos más impuestos, que no sé si pueden pagar más, o bien hay que generar más riqueza. ¿Y cómo generamos más riqueza? Pues los que generan la riqueza no son los gobiernos. Los gobiernos son los que dibujan las reglas del juego para que los actores de la economía desarrollen todo su potencial. Las que crean riqueza, las que crean empleo, son las empresas. Oiga, deje usted a las empresas invertir, deje usted a las empresas trabajar, deje a los profesionales crecer, déjeles ese margen para crear una riqueza que necesitamos para pagar este estado del bienestar. Cuando nos dicen que vamos como un cohete, pero ¿cómo vamos a ir como un cohete? Oiga, si la Seguridad Social está pidiendo créditos a los presupuestos generales del Estado porque no puede entrar en déficit. Y esos créditos son para pagar las pensiones, es gasto corriente de cada mes, no es una inversión a futuro. No podemos pagar el estado del bienestar que tenemos, salvo que creemos más riqueza. Y los gobiernos, los 3 últimos gobiernos que hemos tenido, el primero el de Zapatero, después el de Rajoy y posteriormente el de Pedro Sánchez, no se lo han dicho a la sociedad. Y ahora te estás encontrando con unos jóvenes que no son capaces de encontrar unos salarios más altos porque las empresas han visto incrementados los costes laborales una barbaridad, un 30%. No son capaces de acceder a unos salarios más altos y no tienen capacidad de afrontar una vida autónoma. Y si no tenemos salarios más altos, no vamos a poder pagar pensiones más altas, porque las pensiones son un porcentaje de esos salarios que se pagan. Es que es como un círculo vicioso del que tenemos que salir. Y provoca también un estancamiento, ¿no? Un freno de la economía. Claro. Ahí te quedas. Yo creo que las clases altas tienen su propia forma de generar, mantener sus recursos. No tienen una nómina de las que le quitan el IRPF todos los meses, como a todos los demás. Tienen sus empresas de inversión, sus vehículos de inversión, pueden radicarlos en otros países. Las clases bajas tienen un sistema
generoso. Más ayudas, ¿no?, que la clase media. Ayudas, mira el ingreso mínimo vital. Es que el último informe de la IREF sobre el ingreso mínimo vital le dio un toque de atención al gobierno y le dijo, muy bien, hay que asistir a las personas que no tienen recursos. Faltaría más, pero oiga, usted tiene que tener incentivos para que esas personas vuelvan lo antes posible al mercado laboral. No puede ser que esas personas se tiren 1, 2 y hasta 3 años cobrando el ingreso mínimo vital. No puede ser. Tienen que tener un incentivo para volver. No puedes condenar a las personas con 52 años con desempleo a que ya no vuelvan al mercado laboral. Y cada vez son más. Les das una paga y esas personas se quedan en el mercado laboral. Y como me escribía una señora hace unos días por Instagram y me decía, pero es que estoy desesperada. La gente se piensa que yo lo que quiero es cobrar mi paguita y hasta que me jubile. Y no. Y yo creo que tiene razón. Hay personas que, obviamente, me encontré un caso concreto que era, tengo 52 años, me dan la paga, tengo una casa que puedo alquilar con la renta del alquiler. La casa donde yo vivo, que ya está pagada y la paguita, me jubilo. Y dices, qué morro, porque tienes que seguir contribuyendo. Pero hay otras personas que tienen 52 años, tienen una paga que además no es muy generosa, que digamos, y quieren volver al mercado laboral, pero no pueden. No porque pueden, ya no los contratan, porque no por les la edad. Contratan, efectivamente. Priorizan gente y joven. eso es un drama social también. Es decir, tenemos que hacernoslo mirar de arriba abajo. Yo creo que hay muchas piezas que ajustar, muchísimas, en impuestos, en cultura laboral, en las personas jóvenes. Cobran sueldos más bajos, aportan energía, aportan el conocimiento de las nuevas tecnologías, pero los seniors también tienen muchas cosas que aportar en las empresas. Y también tienes que permitir que los que quieran seguir en el mercado laboral, aunque haya llegado su edad de jubilación, no les penalicen por ello. Hace unos años, los escritores y los que habían, profesores universitarios que habían hecho publicaciones, se jubilaban y veían cómo les dejaban casi la pensión no contributiva, que era una miseria, porque según la Seguridad Social seguían teniendo ingresos los procedentes de sus derechos de autor. Y aquello fue un drama. Oiga, pero si yo puedo seguir publicando, si yo puedo seguir escribiendo, déjeme cobrar mi pensión, pero déjeme seguir también contribuyendo mientras publico, cobrando mis derechos de autor, por los que obviamente pago los impuestos correspondientes y además cotizo a la Seguridad Social, con lo cual, aunque por un lado recibo, por el otro lado también sigo aportando. Ese sistema flexible que ha empezado a hacerse ahora debería extenderse a todo el que lo desee. Hay muchos profesores universitarios, muchos directores de hospitales, muchos profesionales senior que pueden seguir aportando. A lo mejor quieren percibir una parte de su jubilación y quieren seguir en el mercado laboral, pero ¿por qué no les das la flexibilidad de estar, por ejemplo, a tiempo parcial? Costarían menos al sistema, seguirían aportando al sistema. Toda esa flexibilidad sería buena desde todos los puntos de vista, porque también tienen mucho que enseñar esas personas con más edad a los que entran nuevos a una empresa. Pero todo eso no nos lo hemos planteado, o nos lo estamos empezando a plantear ahora cuando tendríamos que haberlo hecho hace mucho tiempo. En relación a lo que dices de los gobiernos, Sánchez hizo una aseveración que decía que no hay signos de corrección mientras la oferta no crezca, ¿no? Los precios de la vivienda seguirán subiendo en 2026. Crisis, oferta, demanda, el balance también que analiza la situación. Yo es que creo que todo lo que se está haciendo desde el punto de vista político con respecto a la vivienda, bueno, no voy a decir todo porque probablemente tampoco conozco a todo, pero creo que hay mucha demagogia, mucho oportunismo, mucha búsqueda de voto. Todas estas viviendas sociales que se prometen. Yo no, primero siempre he dudado. No te lo crees, ¿no? No te lo crees. No me lo creo. Primero. Siempre he dudado que los gobiernos tengan que construir vivienda. Usted dedíquese a gobernar y que construyan vivienda los constructores. Lo que tiene que haber es la suficiente facilidad para que los constructores puedan construir viviendas para todos los segmentos económicos de la sociedad.
Viviendas eso más no económicas. ocurre, claro. Usted está poniendo restricciones de todo tipo a los propietarios de vivienda y a los promotores de vivienda. Bien en forma de impuestos, bien en forma de trabas. Es que ahora mismo cobrar una renta, o sea, tú cobras el ingreso mínimo vital 3 años pudiendo trabajar y te miran como no necesitarás una paga más. Y estás viviendo de las rentas del Estado, que pagamos todos, porque el Estado somos todos. Y sin embargo, si tú eres propietario de una vivienda, la pones en alquiler y vives de las rentas del alquiler, eres sospechoso de no sé cuántas cosas. Es terrible. Si es tu vivienda y la pones Incluso en te el quieren mercado, multar, ¿no? Te pueden multar. efectivamente, te dicen, no, mira, yo te voy a cobrar los impuestos, te voy a subir la inflación todos los años, por supuesto, porque no se han deflactado las tarifas, te voy a poner restricciones de todo tipo, eso sí. Tú no le subas los precios al inquilino, ¿eh? Tú vas a pagar cada vez más, cada vez vas a pagar unos costes más altos, pero tú no tienes derecho a tener ingresos más altos. Y llega un momento en que haces la cuenta y dices, pues no me compensa. Saco la vivienda y la dejo vacía. Ah, pues te voy a castigar por dejar una vivienda vacía. Pero si es mía, si la he pagado yo, si pago los impuestos por ella, déjeme hacer con mis bienes lo que me parezca oportuno. Si no la saco al mercado, la culpa la tiene usted. Es decir, están poniendo a los propietarios y a los promotores restricciones de todo tipo. Están prometiendo unas viviendas que no tienen, que no han construido y que además, cuando lo han hecho, lo han gestionado muy mal, porque todo ese parque de viviendas sociales, ¿dónde está? ¿Dónde están todas las viviendas que durante años se han construido? Se han vendido y a los 10 años se han liberalizado y se han puesto a precios de mercado. Y entonces toda la sociedad está subvencionando unas viviendas a precio reducido para unas personas que realmente las necesitan y después esas personas las han puesto a precios de mercado a los 10 años y se han lucrado con ellas, cosa que no has podido hacer tú, que las has pagado con tus impuestos. ¿Quiere usted construir vivienda social? Es verdad que hay personas que no pueden acceder a eso, pues porque tienen dificultades personales, porque tienen enfermedades, porque todos somos potenciales víctimas de un drama personal o laboral. Familiar, claro. Claro, y a esas personas creo que tenemos que ayudarlas. Si es que estamos aquí para vivir unos con otros, pero no les tienes que regalar una casa. Dales una vivienda en alquiler social. Que a lo mejor el alquiler, si no tiene ingresos, tiene que ser de 1 euro, simbólico. O a lo mejor si los tiene, tiene que ser de 100 o 200 o 300, no lo sé. Y a lo mejor tiene que estar de alquiler 3 meses. O tal vez tengan que estar 10 años. Pero hagamos una gestión de la vivienda social adecuada al fin que persigue, que es que los que no tienen recursos puedan tener un techo, no un negocio a 10 años vista, porque les toca la lotería el día que les toca esa vivienda. Entonces, creo que si es que la construyes, porque es que ¿cuántas viviendas nos prometieron en las últimas elecciones municipales? ¿Cuántas veces se ha puesto en marcha en Madrid? Para los que no sean de Madrid, la operación Campamento son terrenos y terrenos con barracones vacíos del ejército. Por eso, que que se hay podrían espacio, hay rehabilitar, terreno, que se podrían construir. hay suelo. Pero que ha habido 1000 trabas. Parece que por fin, ya se ha firmado definitivamente el convenio entre el Ministerio de Defensa, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para construir ahí esa vivienda social. Veremos a ver cuántas generaciones tarda, porque yo desde que vine a estudiar a Madrid con 18 años, llego oyendo hablar de la operación Campamento, esa que iba a liberalizar suelo, iba a construir vivienda social, en fin, que no nos tomen el pelo. Esa es la solución que yo veo, pero no hay avance. Bueno, no y hay... dejar al promotor que pueda construir. Si tuviéramos unos salarios adecuados, podríamos pagar esa vivienda. Si además el mercado... O que den ayudas para la vivienda, ¿no? Oye, te doy es que las ayudas... un dinero para que puedas poner un pie, no sé, ayudas. Las ayudas a mí me dan mucho miedo. Porque con el sueldo no alcanza, porque entonces con hay que las buscar ayudas, otra forma. Pero con las ayudas siempre hay bastante picaresca, acaban apareciendo bolsas de corrupción. Acuérdate de aquellas viviendas
que hacían a precio tasado, que no eran vivienda social propiamente dicha, pero que eran precios limitados y que tenían un porcentaje en todas las promociones públicas porque obligaba la ley a los constructores. Es que esas viviendas acababan en manos de los hijos de algunos de los políticos que estaban en las asambleas de las cajas. Yo prefiero brutal. Me parece mucho más transparente el mercado, sinceramente. Lo que pasa es que tiene que haber un mercado lo suficientemente profundo como para que haya soluciones de oferta para todo el que demanda esa vivienda en función de todos los tramos salariales y en función de todas las necesidades. Y también tiene que haber un desarrollo empresarial porque a las empresas les han subido los costes laborales y les han subido los impuestos de forma exponencial. Tiene que haber un desarrollo de la empresa y una capacidad de crecimiento de la industria que paga salarios bastante más elevados que el sector servicios en general, para que haya más personas con trabajo, más personas con salarios suficientes para poder construir esa vida y para poder comprar una vivienda o alquilarla. Si es que no tenemos por qué comprar, alquilarla, pero es que los alquileres son menos rentables, y lo ha dicho el Banco de España en el último informe, es que los alquileres son menos rentables que la compra. Oiga, es que algo tenemos que estar haciendo mal cuando el mercado de la vivienda lo hemos distorsionado de tal manera que tampoco funciona. Bueno, la situación es clave, ¿no? Para abaratar la vivienda hay que actuar sobre la oferta. Vivienda asequible, más suelo, menos trabas. Esa sería la solución ya. Efectivamente, pero los promotores tampoco van a construir más si no hay demanda solvente. Es que se fueron muchos a la quiebra en la crisis de 2008 porque no había demanda solvente. Y los bancos tampoco van a dar más créditos si no hay demanda solvente. Porque ahora mismo, antes daban el 100% de la hipoteca, ahora te dan el 80%. ¿Te podrían dar el 100%? Sí, pero no te lo van a dar porque les penalizan después en las provisiones que tienen que hacer para cubrirse de los riesgos de esos créditos. Hay que actuar en muchos frentes, en mi opinión. El final de la clase media. Estamos comentando su libro, que lo acaba de presentar hace pocas semanas. Y bueno, vamos a una pausa y seguimos conversando. Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga. Ya estamos de regreso aquí con nuestro programa de conversación con Ana Samboal, con este libro, El final de la clase media. Fíjate, Ana, que Albert Rivera, no sé si escuchaste lo que dijo, que él analiza la crisis de la vivienda, denuncia la fiscalidad, dice que es un gran lastre del mercado, que la vivienda es la gallina de los huevos de oro del Estado, escasa oferta, urbanismo lento, inseguridad jurídica, ocupación, ocupas, presión demográfica. Todo, pero es que tampoco... ¿Cuál es la principal fuente de financiación de los ayuntamientos? Yo recuerdo... Bueno, pero hay ayuntamientos que tienen bastante, ¿no? Sí, claro. Los ayuntamientos son muy ricos en general. Hay algunos que están en una situación muy precaria, pero bueno, los ayuntamientos tienen muchos recursos, sobre todo los de las grandes ciudades, que es donde la vivienda está carísima. Pero yo recuerdo, fíjate, estaba yo en la universidad, año 95, 96, cuando Montoro fue ministro de Hacienda. Decía algo así como hay que hacer la tercera descentralización. Era como del 100% de los impuestos que pagamos, pongamos, no recuerdo los porcentajes, pero pongamos que tiene que ser un 50% para el Estado, un 30-40% para las comunidades autónomas, un 10% para los ayuntamientos. Y sin embargo, esa ordenación de la financiación de los ayuntamientos nunca llegó. Y si me apuras, la de las comunidades autónomas, que cada vez consumen más recursos, no la entienden casi ni ellas. O sea, esa cesta de fondos en la que cobran un 50% de IRPF e IVA, pero luego se corrigen con no sé cuántas cosas. ¿De qué se financian los ayuntamientos entonces al final? Pues se financian, entre otras cosas, de recalificar el suelo.
¿Cómo van a soltar suelo y van a decir que es suelo libre? Y después hay mucha demagogia en torno a eso, porque por esas fechas también ese gobierno hizo una liberalización del suelo y fue como todo el suelo que no sea protegido es urbanizable. Todo es urbanizable. Todo salvo lo que tú protejas. Oiga, esto es bosque. Esto son las marismas. Esto es una zona especialmente delicada para construir. Aquí le quitamos... sí, no se puede, ¿no? Hay un aeropuerto, no lo sé. Pero todo el suelo que no esté protegido, urbanizable. Bajas el precio del suelo, picado. Pero el problema, fíjate, siendo el suelo, que es la principal fuente de financiación de los ayuntamientos, el suelo y la transmisión de vivienda. Es que tú compras una vivienda y vendes la que tenías, y la diferencia entre el precio al que compraste esa que vendes y la del precio a la que la has vendido es la plusvalía que tienes que pagar a los ayuntamientos. Entonces los ayuntamientos te cobran por el suelo, los ayuntamientos te cobran por la plusvalía, la comunidad autónoma te cobra por el impuesto de transmisiones patrimoniales, el Estado en general, que luego repartirá entre comunidad autónoma y gobierno central, te cobra el IVA si compras vivienda nueva. Es decir, cada administración se lleva su pedacito y es mucho dinero de la vivienda. Claro, ¿cómo van a liberalizar suelo? ¿Cómo van a pedir los promotores cuando van a construir? Licencias, tasas, IVA por la compraventa del terreno, es que todo IVA suma y por sigue, la compraventa. Después paga a la empresa constructora 21% de IVA. Ponte que levantar una vivienda te cueste, no sé, 200.000. Súmale un 21% de IVA. Ya son 250.000 prácticamente, redondeando. Ponla al precio de venta, súbela otra vez el IVA por el margen y súbele el IVA. Es que eso es suma y sigue, sumándole a cada tramo en el camino desde la promoción, la construcción, la venta, todo eso, vete sumándole el 21% en cada tramo, solo de IVA, más, insisto, transmisiones patrimoniales, tasas de no sé qué, notarías, registro de la propiedad. Es que todo hay que pagarlo. Suma y sigue. Ahora esto también afecta el factor emocional, ¿no? El factor mental de la persona, el ser humano, en las familias, porque, oye, no puedo, no tengo dinero, no me alcanza. Hombre, yo creo que en España, afortunadamente... Trabajas peor porque no llegas a fin de mes. Tenemos una cultura familiar en la que la gente sigue viviendo hasta muy tarde y es contraproducente en casa de los padres. Sí. Hasta los 30 y tantos. Es que es o una más, barbaridad. O más. Sigue viviendo en casa de los padres. Incluso viven con hijos, familias en casa de los padres. Bueno, ¿y cuántas pensiones de jubilados han pagado la vida de 3 generaciones? La del abuelo, los padres, los hijos. Que se supone que los países tienen que evolucionar, tiene que haber Y las personas. Por eso, es una crecer. Tiene que ser una frustración. Si antes teníamos menos, ahora deberíamos tener más, ¿no? Se supone que vamos... Bueno, o por lo menos la tecnología, menos mantener el nivel de vida que tenías. Pero fíjate, se están haciendo hipotecas, se están empezando a ofertar hipotecas a 75 años. Es como tú no puedes pagar la casa 75, en 40. Que es mucho, 75. Claro, porque estás vendiendo una casa para 2 generaciones o para 3. Ahora ya no te toca la herencia, te toca quedarte con la parte de la hipoteca del tiempo que vas a vivir en esa casa. Es tremendo. Es brutal. Tremendo. No sé dónde va a llegar todo esto. Sí, yo creo que emocionalmente, yo afortunadamente no lo he vivido, pero creo que emocionalmente tiene que ser tremendamente duro. Vivir en casa de tu abuelo, vivir en casa de tus padres. La parte buena es esa cultura familiar que tenemos. Eso es lo España, bonito, eso es lo rescatable, llamas al timbre y todo el mundo cabe en casa. Pero cada persona tiene derecho también a tener su casa, ¿no? Claro. El casado casa quiere, que decía mi abuela. Pues sí. Eso, sí, es verdad. Y además que se nota que los jóvenes son las nuevas generaciones, son el futuro. Quieren trabajar, tienen ganas, también tienen se lo otra merecen, forma de ver el mundo. Quieren salir de casa también porque están hasta aquí, de los padres, no sé qué, se quieren vivir su vida y no pueden acceder a una vivienda, lo encuentro injusto. Tienen otra forma de ver el mundo, se están preparando, fíjate. Están estudiando. El otro día, en la presentación del libro en ICADE... ¿Por qué lo hiciste ahí? Estuvimos... Bueno, fue un poco producto de las circunstancias. Bueno, es una gran universidad. Me invitaron en ICADE
y lo transformamos un poco en la presentación, de pues no hemos presentado el libro, y si hacemos la presentación, pero la idea fue de ICADE, fueron ellos los que me invitaron, la asociación de alumni. Qué bien, qué bien. Sí, la verdad es que un lujo. Y fue muy interesante porque había un profesor que estaba en los 30 y tantos y una alumna, yo creo que no llegaba a los 20 años o 20, bueno, sí, porque era de último curso. Y entonces era un poco la perspectiva de distintas generaciones. La presentadora fue Neves Herrero. Era un poco como, estamos aquí 4 generaciones seguidas y cada uno teníamos una óptica. Y profesores mayores habrá habido también. Sí, había jubilados entre el público que intervinieron porque el objetivo era hacer un coloquio toda la sala. Y fue muy interesante. Qué bueno. Porque cuando se planteó este tema, el de la vivienda y el del futuro, a mí me interesaba conocer la opinión de María, que era la más joven de todas, que era una alumna de último curso, y le dije, María, ¿a ti te preocupa no tener vivienda? Y me dijo, no. Y me quedé sorprendida. Probablemente a Carlos, que tenía 30 y tantos, le preocupaba más que a ella. Claro. Sí, me quedé sorprendida porque lo que me dijo María, y tiene toda la razón, porque yo tengo sobrinos de esa edad, lo veo en casa con mis sobrinos. Y era, en generaciones anteriores, cuando acababas la universidad, el sueño era tener dinero para sacarte el carnet de conducir y tener un coche. Nosotros no queremos tener un coche, no queremos. Transporte público. Claro, es que nosotros tenemos Uber, taxi, Cabify. No, pero eso es un gasto también. Sí. Oye, yo no tengo, fíjate, yo en eso soy de esa generación. Nunca me saqué el carnet de conducir, nunca he tenido coche y yo entre metro, tren, autobús, Uber, de Cabify, taxi, yo estoy encantada en la vida, soy mucho más libre, no tengo que buscar aparcamiento. De hecho. Para mí lo es, desde luego. Calidad de vida. Como si fuera un bicho raro, pero calidad de vida, ¿eh? Pues María dijo eso, yo nunca he tenido carne, o sea, yo no tengo aspiración a comprarme un coche. Y mis compañeros tampoco, no queremos tener coches, queremos tener movilidad, soluciones de movilidad. Y en las grandes ciudades las tienes. El problema es cuando te vas a la España rural, que para ir de un pueblo a otro tienes que buscar a alguien que te lleve porque ahí no hay Uber, taxi, Cabify, metro ni autobús, prácticamente. Trenes. Claro, sí, que llegan tarde. Pero movilidad... Pero ¿y la vivienda a ella no le importaba? ¿Dónde iba a vivir? No, a ver, es muy joven, por eso te digo que a lo mejor con 30 años te preocupa, pero con esa edad no les preocupa en absoluto. Ella decía, claro, yo recuerdo cuando yo salí a la universidad, yo me fui de mi casa, no volví, éramos ciudadanos de España. Saliste de Ávila y te viniste a Madrid, claro, ¿no? pero podías irte a Barcelona, a Navarra, a Cádiz, te has movido por toda España y vas a pasar un fin de semana con compañeros a cualquier ciudad o provincia de España. Éramos ciudadanos de España, lo que no habían hecho nuestros padres. Sí, claro. Íbamos todos, decía Nieves Herrero. Nosotros nos íbamos de luna de miel a Canarias y ahora ellos salen de la universidad y se van a pasar una semana en Hong Kong porque todavía no han pasado por allí. Claro, ellos son ciudadanos del mundo, porque lo que tú recorrías en tren o en un avión en la península, ellos ahora viajan a cualquier lugar del mundo con 20 años y a eso es a lo que aspiran. Con 30, pues sí, probablemente aspiren a buscar una vivienda, a emanciparse, a vivir, ya veremos cómo. También es verdad que era lo que yo le decía a María, es que tú no estás en una universidad cualquiera, estás en una universidad de élite. De prestigio. Claro, y tu título tendrá un valor mucho más alto a la hora de encontrar un empleo del que posiblemente tengan otros títulos de otros centros. Pero para estar en esa universidad tendré que haber sacado muy buenas notas. Efectivamente. O sea, es todo un premio, ¿no? Sí, en el fondo, por supuesto. Porque si no, no puedes entrar. Es una historia. Yo cuando en el Una libro cadena. hablo de las élites, no hablo de las élites económicas. O sea, el que se También prepara y estudia tiene la suerte de estar ahí. Claro, son las élites que han decidido serlo. Oportunidades las hay para todo el mundo. Y si sacas buenas notas, tienes un sistema de becas También, que claro, te permite, si no tienes medios económicos, llegar. Pero tienes que hacer un esfuerzo que hay muchos que tampoco están dispuestos a hacer, que lo único que quieren es un título porque con eso creen que les abren las puertas y llegan al mercado laboral y dicen, oiga, pero si yo tengo este título, ya, es que este título vale lo que tú te has esforzado por alcanzarlo. Pero bueno, es verdad que también tienen muchas más opciones.
son ciudadanos del mundo, que a mí eso me encanta. Sí, eso es porque a mí me fabuloso. encanta viajar. Pero muchos también los padres ayudan, ¿eh? Hay muchos, no solamente es por... Claro, claro. Si no, no, es Pero imposible si viajar por el mundo. Pero si tú vives en casa de tus padres, Claro, ahí te ahorras alquiler. claro. Y después el gobierno... Comida. Mira, Te ahorras todo. hay un capítulo que es Mohamed en el país de las paguitas, con el que yo no contaba escribir, pero conocí a Mohamed, que era marroquí, que había venido a España a trabajar, y después de aprender un oficio decidió montar su empresa. Y estaba desesperado con el sistema, una vez que se había convertido en autónomo empresario, pequeño Claro. empresario, estaba desesperado con el sistema en España. Decía, es que me voy a ir, me voy a volver a ir. Cuando he venido aquí a crear un futuro, y se había traído a su familia, y tenía una pequeña empresa con 2 empleados. Porque el día que fue, Pero allí el va a día que estar yo peor, le ¿no? conocí En fue porque Marruecos. iba a trabajar a mi casa, iba a llevar una encimera. Y se retrasó 2 veces, y ya le dije, pero ¿cómo ha venido usted tan tarde? Me dice, es que tengo un empleado de baja. Y digo, bueno, pero usted ya contaba con que tenía un empleado de baja. Y me dice, sí, el problema es que yo no sé cuánto tiempo voy a tener a este empleado de baja, porque ni siquiera puedo preguntar cuándo va a estar cuánto tiempo va a estar de baja. No sé si puedo contratar a una persona, no sé si... Estaba si desesperado no, el hombre, cada ¿no? vez pago más impuestos, este país se va a la mierda, me decía. Digo, bueno, hombre, tampoco es para tanto. ¿Cómo que no? Si me ha subido las cotizaciones sociales, no sé cuánto, si no puedo contratar un sustituto, porque además tengo que hacer no sé cuántos papeles, porque para aquí hay que hacer todo papeles y la gestoría y no sé qué. Creo que hemos pasado al otro extremo, sí. Él estaba absolutamente desesperado por Bueno, pero en por eso. Marruecos estaría peor. O sea, al final España les da una calidad de vida. Pues yo creo que Marruecos y la otra orilla del Mediterráneo está como España estaba en los años 70. Mm. Efectivamente, con unos costes laborales mucho más bajos, con mucha más precariedad, con un nivel de desarrollo menor, pero se están creando muchas oportunidades para el futuro, y no sé si son muchas de las oportunidades que nosotros ya no queremos. Yo eso me lo pregunto. ¿Qué otro testimonio hay? Déjame echar un vistazo al libro, porque te he ido contando. El de Mohamed a mí me parecía interesante, porque Mohamed decía que cada vez tenía que pagar más. Mira, aquí está Mohamed en Pero el país de las en eso España le ha dado la oportunidad a todos los inmigrantes, ¿no? También, que Hombre, es él un, se es ha un creado un futuro problema, aquí, pero les está ha dado la enormemente oportunidad a muchas agradecido, ¿eh? personas que no tenían una vida buena en sus países. Sí, sí, Es él brutal, está ¿eh? enormemente agradecido, pero decía que habíamos perdido el punto de equilibrio. Es que me decía, es que con el gobierno anterior pagábamos muchísimos impuestos, y con este gobierno lo que no tenemos es derecho a preguntar ni por nuestros propios empleados. Y yo no puedo pagar tanto. No, con el gobierno anterior los empleados estaban muy inseguros porque... faltaban un día a trabajar porque estaban enfermos y no cobraban. Y con este se pueden tirar un año sin trabajar, que no pasa nada, y siguen cobrando. Y hemos pasado de un extremo al otro. O lo Tenemos del paro, bajas ¿no? por El paro. incapacidad temporal, creo que en torno a 1 millón de personas. Eso es una barbaridad. No me puedo creer que haya tantas personas en una situación de incapacidad temporal. Y es verdad que los problemas de salud mental se han multiplicado, y probablemente sean fruto de este drama, ¿eh? Y mucho En la de que hemos pandemia y fruto de perdido este drama que no las, hay. y Y la cantidad de gente que vive en la calle, y mucho que hemos perdido que no en tienen valores. un techo, Sí, que, no sí, hay, no- eso que viven entre cartones, eso es tremendo. O sea, ¿no? me Y ahora con el contaban frío. Es en el que banco de alimentos, en mi sueño sería que no Cáritas. hubiera nada de ninguna de esas Sí, personas eso así. es Es que no, terrible. a mí me parte el alma, es que no Sí, puedo sí. entender, porque este país es desarrollado, se supone. Sí. Estamos en Europa. No, y además es un país... Vas a Italia y con también un hay gente en la sistema calle. Con un sistema del bien... Porque Estados Unidos también Francia es un país también. desarrollado, pero hay muchas más diferencias entre Pero en clases. Estados Unidos no hay gente en la calle durmiendo, ¿no? Con frío. Pues yo creo que también, ¿eh? Creo que Por también. algunas Creo zonas. que también. Es más, creo que Estados Unidos es menos de clases medias que Europa. Es un sistema que... Alta y bajo. Es un país que tiene, efectivamente, Clase alta es y un baja. país que tiene mucho menos, un nivel mucho más bajo de protección social que el que tiene Europa. Pero no nos damos cuenta de que ese nivel de protección social hay que pagarlo. Ujú. Fíjate, te hablaba antes de esos Es que lo único que no se investigadores. paga es el aire, es respirar, Sí. pero en algún momento
lo van a cobrar. Hombre, es que tenemos también un peso político del Estado brutal. Es que ese sistema descentralizado en 3 niveles de administración, eso hay que pagarlo. Hay que pagar muchos concejales, muchos diputados autonómicos, muchos diputados provinciales, muchos diputados nacionales, muchos senadores, muchos asesores, muchos choferes, muchos... No habría que reducir cargos, el peso de puestos, la administración cargar, es brutal. reducir. Brutal. Y cuando dices esto te dicen, bueno, la administración son médicos y son policías y No son siempre. maestros. Y sí. Y son también peso político brutal, que ha crecido exponencialmente desde el COVID aquí. Ha crecido lo que me exponencialmente el sí, número sí. de funcionarios. Una Eso barbaridad. está mal. Claro. La Me optimización encontré- de los recursos es menos Claro. gente, ¿no? Mira, me Menos. encontré con unos funcionarios públicos, que la ministra de Trabajo alza mucho la voz quejándose de la precariedad en el cine y en otros sectores. Me encontré funcionarios públicos que habían sido investigadores, que habían hecho una oposición para trabajar y que, como no podían vivir en Madrid, se habían alquilado una casa con 2 camas y se Las iban afueras. turnando las camas. Cama caliente, con una oposición aprobada, Imagínate. con casi 40 años y con un grado universitario y una carrera investigadora. Ese No, es eso lo encuentro el terrible. drama de hoy en España. Pero también, ¿no te parece que los gobiernos, hay algunos que han contratado gente que ni siquiera tenía estudios? Y eso a mí me parece que no Bueno, puede todo ser. lo que estamos viendo con personas... Porque hay gente tan buena, universitarios, profesionales, y contratan gente que no ha estudiado, Bueno, que no ha agarrado un personas libro que en tienen su una vida. vida, pero a lo mejor no tienen un título Eso no se puede universitario, permitir. pero yo también creo en las personas que se hacen a sí mismas, que tienen Sí, pero un no para desarrollo ocupar un profesional cargo. en la que aprenden un oficio. Sí, pero no para ocupar un cargo importante El en un problema, gobierno, ¿no? a mí me preocupa que las personas que están ocupando cargos importantes hayan ido a la administración a robar, La corrupción. en vez de a trabajar para sus conciudadanos, que es para lo que les pagamos. Eso es lo que me preocupa. Ana, tu último mensaje, que tenemos que ir despidiendo. ¿Viste esto de la relación alquiler-salario en ciudades europeas? Por ejemplo, Atenas, 57%. Roma, 67%. Barcelona, 74%. Igual que Madrid, 74%. La relación del alquiler-salario. Así. Tú no puedes gastar más de un 30% de tu renta en pagar la vivienda, porque es que si no, económicamente estás al borde del alambre. Y esa es una de las informaciones que hay en este libro. Yo escribí este libro para que no se cumpliera. Para que se detenga. Efectivamente. Estás Este es mi dando granito de arena. Una luz, estás dando una luz o algo para poder parar esto. Ana, ha sido un placer tenerte aquí. Te has encontrado con antiguos compañeros. El Qué placer gusto ha sido mío, que hayas de venido verdad. aquí a Capital Sí, Radio. no lo esperaba, pero ha sido un gusto, de verdad. Tu Una alegría. Tu testimonio además es un aporte para todos nuestros oyentes, nuestros telespectadores de YouTube. Escríbanos ahí qué les ha parecido, compren el libro. ¿Dónde se puede comprar el libro? Yo creo que Casa está del en Libro, todas ¿no? las librerías, En Amazon. Casa del Libro, en Amazon, en todas las librerías, editado por la editorial Almuzara. Fabulosa, fabulosa. Un gran aporte a toda España. ¿No pensaste en invitar al ministro de Vivienda a la presentación? Me hacía más ilusión hablar con profesores, con alumnos, con Nieves, que es una gran imagino. compañera, una gran profesional. ¿Tiene política el libro? Sí, pero no quería que fuera un libro de políticos. No, pero para tu mensaje que llegue. Se lo para mandamos. que ellos... eso quería saber. Y al ministro del Trabajo. Y a No sé todo. yo si se lo va y a don Pedro Sánchez también se lo podrías mandar. Sí, ya lo sabe él. Sí, ¿no? Sí, Tú sí. le conoces bien. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Ana Un Sambual. placer Gracias. formar parte de tu programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Nos vamos despidiendo. Gracias a todos, allí, aquí, en Chile, en todo el mundo. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga.